días a todos. Yo voy a tratar un poco lo que, bueno, en realidad exactamente ese tratado de Abelardo relacionado a la ética y poder, digamos, un poco analizarlo desde perspectivas un poco más actuales tal vez, no pudiéndonos tal vez ubicar en esta propuesta de Abelardo y entenderlo sobre algún tipo de situaciones actuales, ¿no? Bueno, pero de todas formas hay que entender que Abelardo tuvo los mismos problemas tal vez de la mayoría de filósofos medievales, ¿no? Este poder eclesiástico, ¿no? Y tal vez al chocar con este tipo de situaciones siempre se vio un conflicto, digamos, ¿no? Teniendo que aceptar algunas cosas que contradecían en realidad sus propuestas. Bueno, ya para entrar en contexto y analizar un poco esta propuesta de Abelardo, tenemos que saber que Abelardo, francés, Abelardo, nació en Palais, estamos hablando de 1079, era un monje, era un filósofo, era un teólogo, ¿no? Y el libro relacionado a la ética, justamente es este, ¿no? La ética o Conócete a ti mismo. Abelardo se enfoca en lo que es la intención, ¿no? Es una especie de, digamos, le da un poco de, digamos, especie de partida a lo que es el principio kantiano del deber, ¿no? O de intencionalidad, digamos, pues, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos habla este tratado, ¿no? A ver, Abelardo nos trata de explicar primero lo que es el vicio, ¿no? Y vamos a dividirlo así, ¿no? Lo que es el vicio, después se trata de identificar lo que es el pecado y las acciones malas, ¿no? Vicio, pecado y acciones malas. Ahora, para analizarlo primero, según lo que nos propone Abelardo, él entiende dos formas de vicio, ¿no? Los vicios y las perfecciones relacionadas al cuerpo y los vicios y las virtudes que están relacionados al alma. Él, bueno, nos pide que hablemos en lo que está relacionado al cuerpo y nos enfoquemos en lo que está relacionado al alma. ¿Cuáles son estos vicios del alma, no? Estos vicios del alma son las tendencias que nosotros podamos tener naturales. Él lo toma como algo, justamente, como lo digo, algo natural, necesario también, ya explicaré por qué es necesario, y nos referimos tal vez a ciertas tendencias como, qué sé yo, la gula, la ira, todo este tipo de situaciones de tendencia. Como lo decía hace un momento, si bien es cierto, sí es necesario porque esto permite cierto esfuerzo para poder evitar estas tendencias, ¿no? Ubicado en lo que es el vicio, todavía no relaciona este vicio con el pecado, porque Abelardo nos dice, este vicio no es el pecado en sí, el pecado es consentir este vicio, ¿no? ¿Y qué podemos entender con consentir en el vicio, ¿no? Abelardo sabemos que era racionalista, sin embargo se relacionaba mucho el racionalismo con lo que es la voluntad de Dios, ¿no? La palabra o lo que Dios nos pueda decir. Abelardo nos dice, de alguna forma, ¿no? El ignorar la voluntad de Dios y consentir en el vicio es el pecado, en el momento en que uno lo está haciendo. No estamos hablando de la mala acción, estamos hablando de consentir en el vicio, ¿no? Y en este momento es donde sucede digamos, este fenómeno que es el pecado. Ahora, tenemos que entender también algo, ¿no? Por ser racionalista, digamos, siempre uno cuando lo va leyendo, este tratado, entiende claramente que se puede relacionar lo que es la voluntad de Dios con una voz de la razón, digamos, pues, ¿no? Digamos, ignoramos la voz de la razón y nos dejamos llevar por los vicios. De una forma de hacer lo que uno quiere sobre lo que uno debe, digamos, pues, ¿no? Vamos partiendo por eso. Ahora, lo que dice Abelardo es que Dios no juzga la acción, ¿no? Lo que Dios juzga es la intención. Por eso es tan importante que es esto la intención para Abelardo, ¿no? Y bueno, ¿quiénes juzgan entonces la acción? ¿Y quiénes determinan qué acción es mala o qué es buena? Justamente la sociedad, pues, ¿no? La sociedad en la que vivimos, los hombres son los que determinan eso. Abelardo incluso, sin embargo, considera que esto es necesario porque genera cierto orden y también cierta atención que nosotros podamos tener hacia no pecar. A ver,
Aún así, Abelardo considera que, de todas formas, hay que estar un poco atentos, ¿no? A que, digamos, todo esto no tenga malas consecuencias, todas las malas intenciones, digamos. Y por el tema del placer, digamos, que también toca el tema del placer, él no juzga o no quiere sacar de toda esta situación el placer. Él considera que el placer es un resultado natural, pero tal vez no se enfoca no lo enfoca como una finalidad, ¿no? El placer no es una finalidad, a manera tal vez de Aristóteles, sino más bien es un resultado natural, ¿no? Y obviamente lo que tiene que ser la finalidad es la voluntad de Dios, y en este caso sería lo correcto. Entonces, entendamos por nuestra voluntad bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Cuando Abelardo se refiere a nuestra voluntad, él se refiere a esta situación tal vez emotiva o tendencial que nosotros podamos tener, ¿no? Hasta ciertas cosas, ciertas exageraciones, digamos, los vicios, ¿no? Y entendamos como la voluntad de Dios a este análisis racional sobre lo que debemos hacer, ¿no? Bueno, ahora, justamente él utiliza una expresión o un conjunto de palabras, ¿no? Bueno, lo que es la intención recta, pues, ¿no? La intención recta es cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios teniendo claridad y no obstaculizada, pues, ¿no? Por apasionamiento, justamente. Ahora, obviamente también se refiere a situaciones como si se puede, él se hace una pregunta, ¿no? Si se puede vivir sin pecado o no. Digamos, según él, a la manera como él plantea lo que es el pecado, sí se puede vivir sin pecado. No se puede vivir sin tendencias, pero sí se puede vivir sin pecado. Lo vuelvo a repetir, incluso él considera que las tendencias son muy necesarias, porque gracias a las tendencias nosotros tenemos que realizar ciertos esfuerzos, ¿no? Esfuerzos que son justamente necesarios, pues, ¿no? Para no hacer siempre lo que nos place, digamos, ¿no? Él también va tratando de diferenciar lo que son los pecados, ¿no? Por un lado, él considera lo que son los pecados veniales, ¿no? Y eso nosotros podemos darnos cuenta que a veces es algo que nos sucede, tal vez el tratar de hacer, uno cuando trata de hacer lo correcto, digamos, y sin embargo en ese momento se olvida de cosas que tenía que hacer y bueno, entonces no hace lo que debe, digamos, ¿no? Por eso vendría a ser un pecado leve. El pecado que lo considera grave, serían los pecados, digamos, las situaciones donde uno sí tiene en cuenta lo que debe hacer, pero no lo hace, ¿no? Esos son los pecados graves. Ahora, también él considera lo que es la reconciliación con Dios, ¿no? Y cómo uno se reconcilia con Dios. Toma bajo tres aspectos, pues el arrepentimiento, la fe y la satisfacción. Ahora, el arrepentimiento, ¿cómo lo entiende él? ¿No? Como un dolor del alma, por tal vez haber transgredido algunas no sé, la voluntad de Dios, digamos, no seguir la voluntad de Dios. Y él se refiere tal vez a un pecado que es imperdonable, este pecado que no tiene perdón, vendría a ser el pecado sobre la negación tal vez de la creación, ¿no? O sea, negar que esta creación existe. Y no, incluso adjudicar esta creación al mal, ¿no? O lo entiende como el demonio, pero adjudicar toda la creación al mal. También, bueno, él se refiere a lo que es dos formas de arrepentimiento, pues, ¿no? El arrepentimiento que es inútil, y justamente cuando alguien se arrepiente por lo que pueda decir el resto, y el arrepentimiento provechoso, ¿no? Cuando uno se arrepiente realmente porque se siente mal de haber traicionado a Dios, ¿no? Bueno, más o menos esto es lo que él nos trata de decir en este tratado, ¿no? En la ética, conócete a ti mismo. Y bueno, a primera vista, pues obviamente suena ¿no? Cristiano, ¿no? Un poco católico, cristiano, pero sin embargo yo considero que hay muchas ideas rescatables, ¿no? Justamente por eso que quería darle tal vez una apreciación o un análisis un poco más relacionado a las éticas que venían después, ¿no? Entendamos nosotros que acá entra en conflicto algo, ¿no? Primero, al entender todo esto, esta situación de lo que se debe versus lo que se quiere, pues, ¿no? Él está poniendo, digamos, el deber sobre el querer, ¿no? Él está dando más valor al deber sobre el querer, ¿no? Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta que él no quiere sacar del mapa lo que es el placer. Eso también es un tema interesante, ¿no? Él no nos está diciendo que el placer sea malo.
incluso él está aceptando este tipo de vicios o tendencias. Ahora, nosotros entendamos que, digamos, en ética hay tres factores, ¿no? Lo que se conoce como tal vez agente, lo que es el receptor y lo que es el espectador, ¿no? El agente es aquel quien realiza algún acto, ¿no?, moral. El receptor es quien recibe, bueno, el acto, pues, ¿no?, lo que realiza el agente, y el espectador es quien observa, ¿no? En este caso, digamos, Abelardo se enfoca más en lo que es el agente, ¿no? Le está hablando de la intención, y la única forma de saber si algo es correcto o no es saber enfocarnos en esta intencionalidad. Bueno, nosotros no, sino ya vendría a ser tal vez uno mismo es el que sabe si realmente está haciendo algo bueno a conciencia o no. Abelardo nos dice que hay que tener mucho cuidado con no confundir nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que a veces es muy confuso, ¿no? Incluso nos pone un ejemplo interesante sobre un sirviente y el jefe, ¿no?, el patrón. El patrón quería asesinar al sirviente porque no lo obedeció, ¿no? Entonces comienza a perseguirlo con una espada, lo quería matar, y el sirviente escondido espera, todo asustado y en defensa propia, lo mata, pues lo mata al patrón, pues, ¿no? Abelardo nos dice que aparentemente esto no tiene una intención mala, porque bueno, él no tuvo la intención de matar a nadie, ¿no? Pero sin embargo él considera que esto sí vendría a ser un pecado, porque ya digamos, este criado, ¿no?, este sirviente se está dejando guiar más por lo que quiere que por lo que debe hacer, ¿no? Entonces podemos notar que acá hay un debe, incluso que nos puede llevar hasta la muerte, pues tal vez, ¿no?, como, qué sé yo, como algunos personajes históricos que han habido. Bueno, para seguir en lo que estábamos analizando, esto sobre el agente, el receptor y el espectador, ¿no? Sabemos que han habido pugnas, tal vez, digamos, relacionadas más a lo que es el espectador, ¿no? Digamos, por ejemplo, teníamos por un lado a Clarke, el racionalista, a Hume, emotivista, ¿no? Uno decía, no, bueno, uno reconoce o acepta que algo está bien o mal moralmente, guiado por las emociones, ¿no? En el caso de Hume, en el caso de Clarke, tenía que haber un análisis racional para poder decir si algo estaba bien o algo estaba mal, o enfocándose en lo que es solo el espectador, pues, ¿no? Sabemos que de Hume, bueno, toman algo interesante los utilitaristas, pues, ¿no?, enfocándose más en el receptor, pues, ¿no? Es en toda la utilidad o el placer que pueden tener, digamos, el que recepciona todo eso, ¿no? Y ellos, digamos, de esa forma se puede medir lo que es correcto moralmente, pues, ¿no? Sin embargo, también hay algunos que se han enfocado, al igual que Abelardo, en la gente, ¿no? Tenemos la teoría de la virtud, o qué sé yo, los filósofos del lenguaje que también se enfocaban en esto. Sin embargo, a mí se me hace interesante también el enfoque que uno puede tener en lo que es el agente, ¿no? Enfocarse en lo que es el agente de la forma en como lo hizo Abelardo, para poder darnos cuenta realmente de lo que es correcto, ¿no? O sea, lo que está bien, digamos, y de qué forma podríamos tal vez un poquito darle peso a lo que dice Abelardo, ¿no? Abelardo lo que nos está diciendo es de alguna forma que las emociones tienen que ser guiadas por la razón, ¿no? Él no está descartando las emociones bajo ningún tipo de vista, incluso él las considera importantes. En la actualidad se habla del cerebro triuno, ¿no? Lo que se conoce como el cerebro triuno es un resultado evolutivo donde se tiene lo que es el cerebro reptil, ¿no? Y digamos, donde hay instintos muy básicos, ¿no? Lo vemos lo siguiente, lo que provino es lo que se conoce como el cerebro mamífero, pues, ¿no?, donde están las emociones, ¿no?, el sistema límbico. Y tal vez lo último que ha habido como en este resultado evolutivo lo tenemos nosotros los humanos. Dicen que algunos primates también lo tienen en un bajo porcentaje, que es lo que es el neocórtex, ¿no?, la neocorteza, donde están todas estas capacidades racionales que tal vez han permitido que se pueda crear esta sociedad civilizada, ¿no? Poder un poco racionalizar entre todos ciertas normas, digamos. Y claramente podríamos ligar todo este tema de las pasiones a este cerebro, ¿no?, mamífero, ¿no?, el cerebro mamífero emotivo, digamos, ¿no?,
donde se puede entender tal vez que en este cerebro triuno, digamos, entra un equilibrio cuando los tres trabajan juntos, justamente por eso el nombre, ¿no? Tres en uno, triuno, donde la falta tal vez del trabajo de uno, digamos, usualmente nos pasa que nosotros que tenemos gran porcentaje de emotividad, de ser emotivos, digamos, hace que nosotros perdamos el enfoque racional, ¿no? El enfoque racional en lo que hacemos. Tal vez al perder ese enfoque racional, digamos, como que las emociones salen disparadas, ¿no? Ayer yo ponía este ejemplo de Platón y el caballo y el jinete, ¿no? Obviamente el caballo son las emociones y el jinete es la razón, ¿no? Donde el jinete sin el caballo no va a ningún lado, obviamente, y el caballo sin el jinete no sabe dónde ir, pues está loco, ¿no? Digamos, tal vez rescatar esto ¿no? De Abelardo y de apreciarlo de esta forma tan interesante, donde él le da tanto valor a las tendencias, bueno, a los vicios, las tendencias de los vicios y a la razón, justamente, pues, ¿no? Donde uno no puede trabajar sin otra, donde la razón sin las emociones es una razón vacía, obviamente, y las emociones sin la razón es una locura, digamos, ¿no? Es un desborde alocado, ¿no? Entonces, ¿en qué podríamos concluir esto? Que la neurociencia actualmente, tal vez con todo esto del cerebro emocional, con todo esto que se sabe de las neuronas espejo y todo eso, pues está dándole cierto peso y valor a lo que alguna vez tanto se decía de una forma un poco más especulativa. Tal vez lo pudo decir en este caso Abelardo, de alguna otra forma lo pudo decir San Agustín o Platón. Ojo que no quiero yo inmiscuirme con todos los problemas de orden eclesiástica, porque obviamente esto es lo que limitaba sin dudas a todos estos filósofos medievales, como lo dije hace un momento, y generar ciertos problemas. Tal vez hubiesen podido desarrollar esto de una mejor forma sin tener esas presiones de orden eclesiástico, ¿no? Pero sin embargo lo que yo quería era justamente eso, rescatar este aspecto interesante y esta especie de planteamiento que se relaciona con la actualidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.